Una sencilla pulsera de hilo rojo con una cuenta de madera grabada con esperanza reposa sobre un elegante escritorio. Katherine Collins lo toca inconscientemente antes de cada decisión importante. Nunca lo usa, sino que lo guarda como su talismán secreto. Las turbulencias sacudieron el vuelo de Nueva York a Seattle cuando Katherine Collins se desplomó repentinamente en el pasillo. Los pasajeros gritaron mientras el avión se estremecía. Mark Wilson, sentado junto a su hija de 8 años, reconoció los síntomas inmediatamente. Le tomó el pulso, la colocó de lado de manera segura y pidió oxígeno. Su hija Emma le entregó en silencio una toallita húmeda de su mochila. Mientras los auxiliares de vuelo se apresuraban a encontrar un médico, Mark atendió con calma al extraño. La billetera de Eisen se abrió, revelando una credencial de empleado. Katherine Collins, directora ejecutiva de Collins Enterprises, y una fotografía antigua de un niño. Katherine Collins había construido su imperio biotecnológico de la nada después de dejar su pequeña ciudad natal en el Medio Oeste. A sus 34 años, inspiraba respeto en las salas de juntas de todo el país. Sus trajes a medida y su cabello rubio perfectamente peinado proyectaban la confianza y la autoridad que tanto había trabajado para cultivar. Desde su ático de Manhattan, supervisó operaciones en 3 continentes y tomó decisiones que afectaron a miles de empleados. Su horario fue controlado en incrementos de 15 minutos. Sus comidas servidas por chefs personales, su vida transcurría con la precisión de los relojes de alta gama que coleccionaba, pero que rara vez encontraba tiempo para admirar. Sin embargo, debajo de ese exterior cuidadosamente construido, vivía una profunda soledad, un silencio tan completo que su cumpleaños pasaba cada año sin ser reconocido. Sus logros fueron celebrados solo en informes financieros y revistas de negocios. A pesar de todo su éxito profesional, la vida personal de Katherine siguió siendo un espacio vacío, un vacío que llenó con horas de trabajo más largas y proyectos cada vez más ambiciosos, como si los logros pudieran sustituir de alguna manera a la conexión. Lo que nadie en Collins Enterprises sabía era que su formidable CEO llevaba una herida secreta que nunca había sanado. Hace 8 años, cuando Katherine era una estudiante de posgrado con dificultades y nada más que ambición e inteligencia, dio a luz a una niña. Sin el apoyo familiar, enterrada en deudas estudiantiles y enfrentando un futuro que parecía exigirle una elección terrible, tomó la desgarradora decisión de dar a su hija en adopción. Se dijo a sí misma que era lo mejor, que su hija merecía un hogar estable con 2 padres amorosos, no una vida de incertidumbre con una madre que apenas podía mantenerse a flote. Esa decisión había impulsado a Katherine hacia adelante, impulsándola a triunfar a cualquier precio, como si el logro profesional pudiera de alguna manera llenar el vacío dejado por el niño cuyo rostro había memorizado en las pocas horas que habían pasado juntos. La pulsera de hilo rojo había sido atada alrededor de la pequeña muñeca de su hija en el hospital. Katherine lo había retirado con cuidado antes de entregarle su bebé a la trabajadora social. Manteniendo esa única conexión tangible con el niño, ella nunca lo sabría. La vida de Mark Wilson había tomado un camino muy diferente. A sus 38 años, las curtidas manos del profesor de ciencias de secundaria y las finas líneas alrededor de sus amables ojos contaban la historia de un hombre que encontraba alegría en las cosas simples. Explicar las reacciones químicas a los adolescentes, entrenar al equipo de robótica de la escuela, y lo más importante, criar a su hija, Emma. 3 años antes, su esposa Sara había perdido la batalla contra el cáncer, dejándolo solo frente a la paternidad. Su modesto hogar en Portland aún conservaba la presencia de Sara. Sus libros en los estantes, su jardín floreciendo en el patio trasero, su escritura a mano en tarjetas de recetas pegadas dentro de los gabinetes de la cocina. Mark mantuvo estos pequeños santuarios no por incapacidad de avanzar, sino como anclas para Emma, conexiones con la madre que extrañaba cada día. A veces todavía se despertaba esperando encontrar a Sara a su lado. Todavía se sorprendió cogiendo su teléfono para compartir una historia sobre el último logro o preocupación de Emma. El dolor se había convertido en un compañero constante, ni abrumador ni ausente,
simplemente presente en los momentos tranquilos entre las ocupadas rutinas de la paternidad soltera. Emma Wilson había heredado la inteligencia tranquila de su padre y la dulce determinación de su madre. Nacida con una cardiopatía congénita, había pasado más tiempo en hospitales que la mayoría de los adultos, pero afrontaba cada día con una curiosidad que sorprendía continuamente a su padre. Recopiló datos interesantes sobre el cuerpo humano, creó intrincadas flores de origami para el personal del hospital y soñaba con convertirse en médica. El vuelo a Seattle era para una cita en un centro cardíaco especializado, uno que podría ofrecer nuevas opciones de tratamiento no cubiertas por su seguro. Mark había agotado sus ahorros y había aceptado trabajos adicionales de tutoría para poder pagar la consulta, ocultando cuidadosamente sus preocupaciones financieras a Emma, quien ya soportaba una carga mayor de la que cualquier niño debería soportar. A pesar de su corta edad, Emma poseía una conciencia que superaba sus años, resultado de innumerables citas médicas, de escuchar conversaciones en voz baja entre adultos y de presenciar el deterioro de su madre. Ella entendía más de lo que Mark se imaginaba sobre su situación financiera, notando cómo él revisaba cuidadosamente las etiquetas de precios en el supermercado y usaba los mismos suéteres gastados año tras año. Cuando el avión realizó su aterrizaje de emergencia en Seattle, los paramédicos subieron a bordo. Mark les explicó los síntomas de Catherine, mientras seguía sosteniéndole la mano para controlar su pulso. Emma recogió las pertenencias dispersas de Catherine y las colocó cuidadosamente en su bolso, incluida la pulsera de hilo rojo que se había caído de su bolsillo. «Deberíamos ir con ella», le susurró Emma a su padre. «Ella no tiene a nadie», dudó Mark, mirando su reloj. Tenían horas antes de la cita de Emma. Él asintió y siguieron la camilla fuera del avión. Emma agarrando el bolso de diseño de Catherine como si contuviera algo precioso. En la ambulancia, Mark notó cómo su hija observaba a la mujer inconsciente con una preocupación más allá de la mera curiosidad. Emma siempre había sido sensible al sufrimiento de los demás, una cualidad que lo preocupaba y lo inspiraba al mismo tiempo. A veces se preguntaba si sus propias experiencias con el dolor habían abierto su corazón más en lugar de cerrarlo, una resiliencia que esperaba que le fuera útil durante toda la vida, pero que deseaba que no hubiera tenido que desarrollar tan joven. En la sala de urgencias, los médicos confirmaron lo que Mark había sospechado. Agotamiento extremo combinado con deshidratación y estrés. Es un clásico agotamiento ejecutivo, comentó el médico tratante al revisar los signos vitales de Catherine. Necesita descansar, líquidos y probablemente unas vacaciones. Mark se sentó en la sala de espera con Emma, quien se negó a irse hasta que Catherine se despertara. Puede que esté asustada, explicó Emma simplemente, mientras sus dedos transformaban un trozo de papel rojo en una pequeña flor de origami. Mark sonrió ante la compasión de su hija, incluso mientras estaba preocupado por las facturas médicas que pronto llegarían a su buzón. El hospital bullía de actividad a su alrededor. Enfermeras corriendo de una habitación a otra, monitores que emiten pitidos constantes, familias acurrucadas en rincones intercambiando actualizaciones susurradas. Este entorno, tan angustioso para la mayoría, les resultó extrañamente familiar a Mark y a Emma, y fue el telón de fondo de muchos momentos significativos de sus vidas juntos. Emma se apoyó en el hombro de su padre, sus pequeñas manos continuaban plegado con precisión, incluso cuando sus párpados se volvían pesados por la fatiga. Catherine recuperó la conciencia con la desorientación de quien rara vez pierde el control. Sus agudos ojos azules recorrieron toda la habitación del hospital y se entrecerraron cuando se posaron en Mark y Emma, desconocidos sentados junto a su cama. «¿Quién eres?», exigió, con voz ronca, pero autoritaria. Mark explicó la situación con calma, pero Catherine ya había cogido su teléfono y llamado a su asistente personal para concertar una habitación privada en su propio consultorio médico. La vulnerabilidad de la mujer inconsciente en el avión había desaparecido, reemplazada por el CEO, que esperaba soluciones inmediatas y deferencia. Ella apenas reconoció su ayuda, se concentró en cambio en el control de daños, reprogramar reuniones perdidas,
evaluar si la noticia de su colapso había llegado a la prensa, calcular el impacto en un próximo lanzamiento de producto. La máscara de compostura que llevaba era tan practicada que, incluso con una bata de hospital conectada a monitores y vías intravenosas, proyectaba autoridad en lugar de debilidad. Mark se puso de pie, reconociendo que su presencia ya no era bienvenida. Colocó la pulsera de hilo rojo sobre la mesita de noche. «Esto se te cayó del bolsillo», dijo simplemente. «Cuídate». Escribió su nombre y número de teléfono en un bloc de notas del hospital y lo dejó al lado de la pulsera. «Por si necesitas algo mientras estás en Seattle». Emma se acercó a la cama y colocó su flor de origami terminada junto a la nota. «Por esperanza», dijo suavemente antes de seguir a su padre hacia la puerta. Catherine los observó mientras se iban, con expresión ilegible y una mano inconscientemente buscando el brazalete mientras la puerta se cerraba detrás de ellos. Por un breve momento, la máscara se cayó, revelando no al confiado director ejecutivo, sino a una mujer repentinamente consciente de su soledad en una ciudad extraña, rodeada de equipos médicos en lugar de las trampas del éxito que usualmente la aislaban de la vulnerabilidad. Ella cogió la flor de papel, haciéndola girar entre sus dedos, preguntándose qué habría obligado a la niña de ojos solemnes a hacer semejante gesto hacia un completo desconocido. 2 días después, Emma estaba sentada en la sala de espera del Hospital Infantil de Seattle, absorta en un libro sobre biotecnología cuyo nivel de lectura estaba muy por encima del de la mayoría de los niños de su edad. Ella no se dio cuenta de la mujer que se detuvo en la puerta, vacilante de un modo que contrastaba fuertemente con su elegante apariencia. Catherine había venido a visitar el centro de investigación. Su empresa financió una parada programada que no había cancelado a pesar de las órdenes de su médico de descansar. Cuando vio a Emma, algo la obligó a acercarse. «Es un libro avanzado para alguien de tu edad», comentó, señalando el volumen en las manos de Emma. Emma levantó la mirada y su rostro se iluminó al reconocerlo. «¿Te sientes mejor?», exclamó genuinamente complacida. La simple preocupación tomó a Catherine por sorpresa. Estaba acostumbrada a que la gente quisiera algo de ella, sin importarle su bienestar. Emma decidió ignorar eso. Era hora de que Emma llegara al hotel y averiguara más sobre Caroline. Era para encajar en el perfil, no para contarle lo que le había pasado. Nadie quería meter demasiado. Se quedó parada torpemente por un momento, sin saber cómo responder a una amabilidad tan directa, particularmente de una niña. Los niños rara vez figuraban en la vida cuidadosamente ordenada de Catherine. Había evitado deliberadamente situaciones que pudieran recordarle aquello que había renunciado. La conversación fluyó con naturalidad mientras Emma hacía preguntas perspicaces sobre la investigación en terapia genética, el mismo campo en el que la compañía de Catherine había hecho descubrimientos revolucionarios. Catherine se encontró explicando conceptos complejos, impresionada por la rápida comprensión de Emma y sus respuestas reflexivas. La niña absorbía información con notable facilidad, conectando ideas de maneras que demostraban una comprensión genuina en lugar de una mera repetición. Cuando Mark llegó a recoger a Emma para su cita, se sorprendió al encontrar a su hija enfrascada en una conversación con el director ejecutivo al que habían ayudado en el avión. Catherine permaneció de pie torpemente, extendiendo su mano con formal cortesía. «Gracias de nuevo por su ayuda», dijo mientras volvía a colocar su máscara profesional en su lugar. Pero mientras se alejaban, ella los llamó. «Si desea visitar nuestras instalaciones de investigación mientras está en la ciudad, puedo organizarlo». La oferta la sorprendió tanto a ella como a ellos. Un impulso más que una decisión calculada, algo raro en la metódica vida de Catherine. Lo que comenzó como una cortesía evolucionó durante la semana siguiente a visitas regulares. Catherine se encontró programando reuniones en el ala de investigación del hospital que coincidían con las citas de tratamiento de Emma. Le trajo libros sobre temas que interesaban a Emma, le presentó a investigadores que respondieron pacientemente a sus preguntas e incluso organizó que un cardiólogo destacado del consejo asesor médico de su empresa revisara el caso de Emma. Mark observó esta conexión en desarrollo con cauteloso optimismo.
Vio cómo Emma cobraba vida durante estas interacciones, como su timidez natural se disolvía en presencia de una mujer que trataba sus preguntas con respeto y sus sueños como algo totalmente posible. Para una niña que había pasado gran parte de su vida siendo examinada, discutida y tomada por adultos, tener un adulto que interactuara con ella como una persona pensante en lugar de un caso médico representó una profunda validación. Emma comenzó a esperar con ansias las visitas de Catherine, preparando preguntas con antelación y compartiendo datos interesantes que había descubierto desde su última conversación. Durante una visita por la tarde, Catherine llegó y encontró a Emma creando una serie de animales de origami para pacientes más jóvenes en la sala de niños. Con práctica precisión. Mi mamá me enseñó, explicó Emma, notando el interés de Catherine. Ella dijo que doblar papel era como meditar. Te ayuda a concentrarte en una sola cosa en lugar de preocuparte por todo lo demás. Catherine asintió, comprendiendo la sabiduría en esas palabras. ¿De qué te preocupas? Ella preguntó suavemente. Las manos de Emma se detuvieron momentáneamente. Papá tratando de no parecer cansado todo el tiempo. El doctor Michael sugirió si podríamos costear el nuevo tratamiento, si alguna vez podré correr por el parque sin que me duela el pecho. La simple honestidad en su respuesta hizo que a Catherine se le cerrara la garganta. En su mundo de política corporativa y comunicación estratégica, semejante franqueza era extremadamente rara. Emma habló sin cálculos ni agenda, solo la pura verdad de su perspectiva de 8 años. Catalina comenzó a traer pequeños regalos para Emma. No juguetes caros ni aparatos electrónicos, sino artículos considerados que respetaran sus intereses. Un microscopio infantil, revistas científicas, un kit para cultivar cristales. Se encontró pensando en Emma durante las reuniones de la junta, preguntándose cómo reaccionaría la niña ante ciertos conceptos científicos que se discutían, imaginando sus curiosas preguntas. Mark notó el interés genuino de Catherine por el bienestar de su hija y poco a poco relajó su cansancio inicial. Él vio en Catherine a alguien que valoraba a Emma por su mente y su espíritu en lugar de ver únicamente su condición médica, una perspectiva que se alineaba con su propia filosofía de crianza. Durante una visita, mientras Emma estaba con un investigador, Mark y Catherine compartieron una breve conversación sobre sus respectivas carreras. Catherine se sorprendió al enterarse de los antecedentes de Mark como paramédico antes de convertirse en profesor, una experiencia que le había sido muy útil durante su emergencia médica en el avión. Mientras Emma doblaba otro trozo de papel, asintió hacia la muñeca de Catherine. Nunca lo usas, observó. La pulsera roja. ¿Por qué la guardas en el bolsillo? La expresión de Catherine cambió y una vulnerabilidad momentánea cruzó su rostro antes de que se recompusiera. Es un recordatorio, dijo finalmente, de alguien que una vez conocí. Emma pareció aceptar esta respuesta críptica y regresó a su pliegue. Pero la pregunta permaneció entre ellos, como una puerta, ligeramente entreabierta, esperando a ser abierta aún más. Catherine observó cómo los pequeños dedos de Emma creaban pliegues precisos, preguntándose por el extraño giro del destino que había traído a esta niña en particular a su vida. Había algo en Emma que resonó con ella. Más allá de la precoz inteligencia de la muchacha o de las circunstancias de su encuentro. Algo familiar que Catherine no podía identificar con exactitud, pero que aún así le atraía. Después de llevar a Emma a su casa después de una sesión de tratamiento, Catherine vio accidentalmente formularios médicos y facturas del hospital en el tablero de Mark. Los números llamaron su atención. Cifras astronómicas parcialmente cubiertas por el seguro, el resto resaltado en amarillo. Más tarde esa noche, incapaz de dormir en su suite de hotel, Catherine buscó información sobre Mark y Emma Wilson. Lo que descubrió hizo que su corazón se acelerara. Emma había nacido el 14 de marzo, el mismo cumpleaños de la hija que Catherine había dado en adopción 8 años atrás. Una coincidencia, seguramente. Seattle estaba a miles de kilómetros de donde Catherine había firmado los papeles de adopción en Chicago. Sin embargo, la posibilidad, por remota que fuera, se arraigó en su mente.
Sacó su teléfono y se desplazó por su galería de fotos protegida con contraseña hasta encontrar una sola imagen que mantenía oculta a todos. La pulsera del hospital que una vez había rodeado la muñeca de su hija recién nacida, con la fecha y hora del nacimiento, la misma fecha que ahora la miraba desde el historial médico de Emma. Con recursos que pocos poseían, Catherine investigó más discretamente. Se enteró de que la difunta esposa de Mark, Sarah, había adoptado a Emma cuando era una bebé antes de casarse con Mark, quien había adoptado legalmente a Emma después de su boda. La adopción original se había gestionado a través de una agencia de Chicago, la misma que había utilizado Catherine. Los tiempos se alinearon perfectamente. Catherine se encontró mirando fijamente el historial médico de Emma, anotando la condición cardíaca congénita y luego sacando su propio historial médico familiar con manos temblorosas. Su abuela materna había muerto de insuficiencia cardíaca a los 42 años. La conexión fue circunstancial pero abrumadora. Catherine caminó de un lado a otro por su habitación de hotel hasta el amanecer, alternando entre la euforia y el terror ante la posibilidad de que Emma, la brillante, valiente y gentil Emma, pudiera ser la niña a la que había entregado años atrás. El niño cuya ausencia había determinado todas las decisiones tomadas desde entonces. Mientras tanto, Emma había desarrollado una fascinación por Catherine que la llevó a investigar al SEO en Internet. En un perfil de una revista antigua, Catherine había mencionado brevemente haber dado a un niño en adopción durante sus años universitarios, una revelación que el entrevistador había pasado rápidamente por alto, pero en la que Emma no podía dejar de pensar. Ella comenzó a hacerle preguntas a Mark sobre su madre biológica, preguntas que él no podía responder completamente. Sarah había sido quien se había encargado de la adopción, manteniendo el mínimo contacto que la madre biológica había solicitado. Todo lo que Mark sabía era que la madre biológica de Emma había sido una estudiante que quería que su hijo tuviera oportunidades que ella no podía brindarle. Las piezas iban encajando, formando una imagen que ni Catherine ni Emma habían imaginado posible. Emma, con la franqueza de una niña y sin artificios, le preguntó en voz alta a su padre una noche: ¿crees que la señorita Collins conocía a mi madre biológica? Ambos son muy inteligentes y de Chicago. Mark había restado importancia a la pregunta, pero la semilla también había sido plantada en su mente. La revelación golpeó a Catherine como un golpe físico. El niño que ella había entregado. La decisión que ha moldeado cada aspecto de su vida desde entonces podría estar sentada frente a ella en las salas de espera del hospital, compartiendo su curiosidad, su intelecto y posiblemente incluso su ADN. El peso de esta posibilidad resultó demasiado para soportarlo. Sin dar explicaciones, Catherine canceló su próxima reunión con Emma, enviando a un colega en su lugar. Dejó de responder los mensajes de texto de Emma sobre un libro que habían estado discutiendo. Se retiró al aislamiento familiar del trabajo, programando reuniones consecutivas que no le dejaban tiempo para la reflexión. Su asistente notó el cambio, la mayor irritabilidad, las noches de insomnio evidentes en las sombras bajo sus ojos, la forma en que a veces se detenía a mitad de frase y miraba al vacío. Pero nadie se atrevió a cuestionar a Catherine Collins cuando estaba de ese humor. Su formidable reputación le aseguró una amplia aceptación incluso entre sus colegas más cercanos. Emma sintió profundamente el abandono. ¿Dije algo malo?, le preguntó a su padre después de días de silencio por parte de Catherine. Mark, que había visto la luz en los ojos de su hija cuando ella hablaba de su nueva amiga, sintió que crecía en él una ira protectora. Le envió a Catherine un solo mensaje. Emma ha estado preguntando por ti toda la semana. Por favor, no agregues nada a lo que ella ya ha perdido. No recibió ninguna respuesta. Por la noche, oía a Emma llorar suavemente en su dormitorio, un sonido que se había vuelto menos frecuente en los últimos meses, ahora regresaba con dolorosa regularidad. El rechazo fue particularmente cruel para una niña que ya había experimentado una pérdida profunda y que comprendía muy bien lo rápido que las personas podían desaparecer de su vida. Mark se esforzó por explicar la ausencia de Catherine sin aumentar el dolor de Emma, y finalmente se decidió por una verdad parcial.
A veces los adultos tienen miedo de preocuparse demasiado, especialmente cuando han sido heridos antes. El retiro de Catherine fue físico, pero no emocional. En las reuniones, se encontraba dibujando flores de origami en los márgenes de su cuaderno. Ella revisaba su teléfono constantemente para ver si había mensajes que no estaban allí. Pasó 2 veces por delante del Hospital Infantil de Seattle y casi entró en el estacionamiento antes de obligarse a continuar. Los muros que había construido alrededor de su corazón durante 8 años se estaban desmoronando y ella no tenía idea de cómo existir sin su protección. El miedo la paralizó. Miedo al rechazo, miedo a la responsabilidad, miedo a amar a alguien que quizá no la ame. Ella había renunciado a Emma una vez para darle una vida mejor. ¿Qué derecho tenía ella a perturbar esa vida ahora? Otro miedo competía con estos. El miedo de que si se alejaba otra vez, nunca se lo perdonaría, nunca se recuperaría del segundo abandono de un niño que merecía algo mejor de ella. La vida cuidadosamente construida por Catherine, sobre la base de esa primera elección imposible, ahora amenazaba con derrumbarse por completo a su alrededor. Mark vio a su hija replegarse sobre sí misma, volviéndose más tranquila, más introspectiva. Emma todavía creaba figuras de origami, pero las guardaba en una caja en lugar de regalarlas. Pasaba horas en la ventana de su dormitorio como si esperara que apareciera alguien. Durante una de sus sesiones de tratamiento, un médico mencionó un ensayo clínico prometedor que podría ayudarla con su condición. Uno que está siendo llevado a cabo por Collins Enterprises. El rostro de Emma se iluminó momentáneamente antes de que la luz se desvaneciera de sus ojos. No creo que conozcamos a nadie más allí, dijo en voz baja, dándose la vuelta para ocultar su decepción. Mark se sintió impotente ante este nuevo dolor, frustrado porque alguien que parecía preocuparse tan genuinamente por Emma pudiera desaparecer sin explicación. Había vivido la lenta e inevitable pérdida de su esposa a causa del cáncer. Al menos entonces hubo tiempo para despedidas, para últimas palabras y recuerdos para atesorar. Esta ruptura abrupta de la conexión parecía innecesariamente cruel para un niño que ya había soportado tanto. En el que habría sido el cumpleaños de su madre, Catherine visitó el pequeño cementerio de su ciudad natal. Colocó flores en la sencilla lápida, tocando el nombre grabado de la mujer que la había apoyado en la decisión más difícil de su vida. Puede que haya encontrado a su madre, susurró, mientras las lágrimas caían libremente por primera vez en años. Pero tengo miedo. Mientras estaba sentada en el suelo frío, Catherine se dio cuenta de que había pasado 8 años huyendo de su dolor en lugar de enfrentarlo. El éxito, el dinero, el poder, nada de eso había llenado el vacío dentro de ella. Ella lo tenía todo y nada en absoluto. Su madre se habría sentido decepcionada por su cobardía, por su disposición a lastimar a un niño antes que arriesgar su propio corazón. La comprensión cayó sobre ella como un peso físico. Se había convertido en aquello que más temía. Alguien que puso su propia comodidad por encima del bienestar de los demás. Alguien que abandonó en lugar de enfrentar verdades difíciles. La pulsera de hilo rojo que llevaba a todas partes se había convertido no en una conexión con su hijo, sino en un símbolo de su fracaso en honrar esa conexión cuando reapareció inesperadamente en su vida. Esa misma noche, Mark encontró la flor de origami marchitada de Emma mientras limpiaba. A su lado había uno nuevo, no para Catherine, sino para una paciente más joven con la que Emma se había hecho amiga en el centro de tratamiento. A pesar de su propio dolor, Emma seguía ayudando a los demás y ofreciéndoles consuelo. Mark vio en esa pequeña creación de papel la resiliencia que su hija siempre había demostrado a través de la enfermedad de su madre, a través de incontables estadías en el hospital, a través de la inexplicable desaparición de Catherine de sus vidas. Se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir un correo electrónico a Catherine, no para reprocharle, sino para agradecerle por la alegría que había traído a la vida de Emma, aunque fuera brevemente. También compartió noticias de que la doctora Catherine les había presentado un nuevo enfoque de tratamiento que parecía prometedor para la condición específica de Emma. Mientras escribía,
Mark se dio cuenta de que no estaba escribiendo solo por el bien de Emma. Él también había valorado las conversaciones con Catalina. La preocupación compartida por su hija. Los breves momentos en los que la crianza de los hijos se había sentido menos solitaria. El correo electrónico llegó cuando Catherine estaba abordando su vuelo de regreso a Seattle. Su decisión ya estaba tomada. Ella leyó las palabras de Mark con una mezcla de vergüenza y gratitud. Vergüenza por su cobardía, gratitud por su gracia. Ella no merecía ni el afecto de Emma ni la comprensión de Mark. Sin embargo, ambos habían sido ofrecidos libremente. El último párrafo le llamó especialmente la atención. La sugerencia del médico sobre un ensayo clínico que estaba llevando a cabo uno de los equipos de investigación de Catherine, un ensayo al que ella podría garantizar que Emma tuviera acceso independientemente de las limitaciones del seguro o las listas de espera. No era la razón por la que regresaba a Seattle, pero le dio un propósito más allá de sus propias necesidades emocionales. Catherine había pasado su carrera tomando decisiones difíciles, abordando problemas complejos y construyendo algo de la nada. Sin embargo, el simple acto de regresar con un niño que la necesitaba, se sintió como la decisión más desafiante e importante de su vida. Catherine estaba parada en la parte de atrás del gimnasio de la escuela primaria, desapercibida entre los padres y maestros, admirando los proyectos científicos de los estudiantes. Observó cómo Emma explicaba con confianza su presentación sobre la investigación cardíaca a los jueces, señalando diagramas y modelos que había creado. La pasión de la niña era evidente en cada gesto, en cada palabra cuidadosamente elegida. Catalina se maravilló del aplomo que Emma demostraba mucho más allá de sus 8 años. Hablando de conceptos médicos complejos con claridad y entusiasmo. Reconoció en las explicaciones metódicas de Emma ecos de sus propias presentaciones, los mismos movimientos precisos de las manos, la misma manera de anticipar las preguntas antes de que se formularan. Ya fuera coincidencia o genética, la similitud era innegable. Catherine esperó hasta que la multitud disminuyó hasta que Emma estuvo sola en su exhibición, empacando sus materiales. Luego se acercó llevando una pequeña caja de regalo. Emma levantó la mirada. Su expresión oscilaba entre sorpresa, alegría y cansancio. Antes de que pudiera hablar, Catherine colocó la caja sobre la mesa. Esto le corresponde a alguien que entienda su significado, dijo simplemente. Emma lo abrió y encontró la pulsera de hilo rojo con su cuenta de madera de la esperanza junto con una tarjeta. Dentro había información sobre el ensayo clínico que podría ayudarla con su condición y una invitación para visitar el centro de investigación de Catherine, no como invitada, sino como participante. No hubo disculpas ni explicaciones, solo una puerta abierta. Emma se colocó el brazalete en la muñeca, donde colgaba suelto, como si fuera la mano de una adulta, pero de alguna manera se ajustaba perfectamente a la suya, más pequeña. El momento se cernía entre ellas, frágil, y esperaba con preguntas no formuladas. Catherine resistió la tentación de llenar el silencio con explicaciones o excusas, dándole a Emma el espacio para responder a su manera, a su propio ritmo. Después de todo, le debía a la niña al menos este respeto. ¿Esto significa que te quedas?, preguntó Emma, con voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. Catherine asintió, incapaz de hablar por la opresión en la garganta. Me quedo, logró decir finalmente. Hasta el tiempo que quieras. No mencionó el apartamento que había alquilado cerca del hospital ni la excedencia que había conseguido desde su oficina de Nueva York. No habló de pruebas de ADN ni de certificados de nacimiento ni de las preguntas que aún faltaban. Respuestas. Esas conversaciones vendrían después. Por ahora, bastaba con ver la leve sonrisa de Emma, observar cómo su dedo trazaba las letras en la cuenta de madera. Esperanza, una palabra que por fin volvía a sentirse posible. Emma dio un paso adelante con vacilación. Luego rodeó la cintura de Catherine con sus brazos en un abrazo rápido y fuerte antes de retroceder, repentinamente tímida de nuevo. El abrazo duró solo unos segundos, pero Catherine lo sintió como una huella física en su corazón.
La primera vez que sostenía a esta niña desde el día en que nació. 6 meses después, la salud de Emma había mejorado significativamente gracias al protocolo del ensayo clínico. La consulta original de 2 semanas en Seattle se había convertido en un acuerdo semipermanente, con Mark tomándose una licencia sabática de la docencia para permitir que Emma continuara su tratamiento. Catherine había usado su influencia para conseguirle un puesto en el programa de extensión educativa de su empresa, trabajando con escuelas locales para desarrollar planes de estudios de ciencias. Su relación había evolucionado con cautela. 2 adultos que se rodeaban con una mezcla de gratitud y cansancio. Ambos se centraban principalmente en el bienestar de Emma. Habían desarrollado un ritmo de responsabilidad compartida. Mark manejando. El cuidado diario de Emma mientras Catherine se abría paso por el complejo sistema médico y se aseguraba de que recibiera el mejor tratamiento posible. Esta colaboración se había convertido en algo que ninguna de las dos había anticipado. Una amistad basada en el respeto mutuo y el amor compartido por una niña extraordinaria. En la oficina de Catherine en Seattle, un dibujo enmarcado colgaba de la pared. 3 figuras juntas, dibujadas con la mano cuidadosa de una niña, pero con un significado inconfundible. Nadie había dicho aún en voz alta la verdad que todos sospechaban sobre la conexión de Catherine con Emma. Los resultados de la prueba de ADN estaban en el cajón del escritorio de Catherine, sin abrir. Algunas verdades no necesitaban confirmación científica. Vivían en la cuenta de madera que Emma ahora llevaba en la muñeca, en las figuras de origami que aparecían en el escritorio de Catherine en los días difíciles, en la forma en que la mirada protectora de Mark se suavizaba al verlas juntas. Catherine había comenzado a comprender que la familia no siempre se define por la biología o los documentos legales. A veces crecía silenciosamente a través de experiencias compartidas, de estar presentes cuando se les necesitaba, de elegirse mutuamente día tras día. El vacío que había cargado durante 8 años se estaba llenando gradualmente con algo más rico y complejo que el éxito que había perseguido con tanta incansabilidad. En la ceremonia de graduación de 3er grado de Emma, pronunció un breve discurso como validadora de la clase. Al mirar al público, encontró 2 rostros entre la multitud. Su padre, quien le había enseñado fuerza a través de la bondad, y Catherine, quien le había mostrado que nunca es tarde para encontrar lo perdido. La esperanza no es algo que buscamos, dijo Emma, tocando con los dedos la cuenta de madera en su muñeca. Es algo que creamos cada día con pequeños actos de valentía y bondad. En la última fila, Catherine sintió lágrimas en sus mejillas. No las lágrimas solitarias que había derramado durante 8 años, sino las lágrimas compartidas de alguien que finalmente había encontrado el camino a casa. Mark se acercó y le apretó la mano brevemente, un reconocimiento del camino que habían recorrido juntos y del que aún les quedaba por delante. Fuera del auditorio de la escuela, el sol primaveral de Seattle se abría paso entre las nubes, proyectando largas sombras tras ellos mientras caminaban juntos hacia lo que fuera que viniera después. Ya no eran desconocidos unidos por casualidad, sino una familia forjada a través de la elección, el desafío y amar.